No dañadas, no amenazadas, caídas. El ejército más poderoso de la Tierra acaba de recibir un mensaje escrito en fuego, y el hombre en la Casa Blanca no solo está mirando, está alarmado. Pero esta es la pregunta que nadie se hace. ¿Fue este el ataque que temían o solo el comienzo? Bienvenidos a la señal de la Tercera Guerra, el único lugar donde los conflictos más críticos del mundo se analizan con claridad, precisión y sin ninguna agenda. Si has estado con nosotros antes, ya sabes lo que representa este canal. Pero si eres nuevo, piensa en ese anciano sabio de tu familia, el que ha vivido lo suficiente para saber cuándo se acerca algo grave. Este canal es ese anciano. Así que si confías en esa clase de sabiduría, dale ya al botón de suscribirte. No te cuesta nada, pero puede informarte de todo. Y antes de empezar, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde del mundo nos ves esta noche, porque esta historia nos concierne a todos. Comenzó sin aviso, sin declaración formal, sin ultimátum final, sin una última llamada diplomática para detener lo que ya estaba en marcha. El ejército iraní lanzó sus misiles y dieron en sus objetivos. 13 bases militares de Estados Unidos en la región fueron alcanzadas. No rozadas, no dañadas parcialmente, alcanzadas. Y por primera vez en mucho tiempo, la fuerza militar más poderosa de la historia moderna se vio forzada a enfrentar una realidad profundamente incómoda. Sus bases, su personal y sus posiciones avanzadas ya no eran intocables. Dentro de la administración Trump, la respuesta no fue confianza, fue alarma. Para entender por qué este momento tiene tanto peso, primero hay que comprender qué representan realmente estas bases. No son solo edificios en suelo extranjero. Son la expresión física del poder estadounidense en una de las regiones más sensibles del mundo desde el punto de vista estratégico. Almacenan equipo, alojan soldados, sirven como plataformas para operaciones de inteligencia, misiones de respuesta rápida y proyección de fuerza a larga distancia. Cuando 13 de ellas caen en un solo ataque coordinado, el mensaje no es sutil. Irán no estaba probando las aguas. Irán estaba haciendo una declaración. El coronel Douglas McGregor, un condecorado veterano de combate y uno de los analistas estratégicos más lúcidos de Estados Unidos, lleva mucho tiempo sosteniendo que Estados Unidos ha estado operando con una peligrosa mezcla de exceso de confianza y errores de cálculo en su política exterior. Ha advertido constantemente que la presunción de invencibilidad militar estadounidense, especialmente en regiones donde los enemigos han pasado años estudiando las debilidades de Estados Unidos, no es una estrategia, es una vulnerabilidad. Este ataque parece confirmar exactamente esa preocupación. El ejército iraní no actuó al azar. Los analistas militares que observaron el patrón de los ataques notaron un nivel de coordinación y precisión que apuntaba a meses, posiblemente años, de preparación. Los objetivos no fueron elegidos por accidente. Cada base representaba una capacidad específica. Cada misil era un mensaje deliberado, y el mensaje era simple. Hemos estado observando. Sabemos dónde estás y podemos alcanzarte. Para la administración Trump, esto creó un problema inmediato y profundamente complejo. De un lado estaba la realidad política. Un presidente estadounidense en funciones no puede parecer débil ante un ataque militar directo contra las fuerzas estadounidenses. La presión interna para responder, y responder con fuerza, comenzó a aumentar a las pocas horas de los primeros informes confirmados del ataque. Voces dentro de Washington ya exigían responsabilidades, firmeza y acción. Del otro lado estaba la realidad militar. 13 bases comprometidas en una sola operación no es un incidente menor que se pueda gestionar con un comunicado de prensa. Requiere una reevaluación seria de la postura, de la preparación y de cuál será el siguiente movimiento sin desencadenar un conflicto que podría escalar mucho más allá de lo que nadie en la sala está preparado para manejar. Esta es la trampa contra la que los analistas serios habían advertido durante años. Y ahora la administración se encontraba justo dentro de ella. Lo que hacía la situación aún más difícil era el contexto más amplio que la rodeaba. Estados Unidos, en este momento preciso de la historia, ya estaba estirado al límite. Su atención, sus recursos y su capital político habían sido arrastrados en múltiples direcciones a la vez. Ucrania, conflictos comerciales, presión económica interna y una alianza de la OTAN mostrando signos visibles de fractura. Irán eligió este momento deliberadamente, no porque fuera el momento más fácil para Irán, sino porque era el momento más difícil para Washington. Y ese momento, esa precisión calculada, es quizás la señal más alarmante de todas, porque sugiere que lo que el mundo acaba de presenciar no fue una reacción, fue un plan. Y la pregunta ahora es, ¿qué pasa después? Hay un silencio muy particular que llena una sala cuando las personas poderosas se dan cuenta de que la situación que tienen delante es más grande que el plan que habían preparado. Ese silencio se instaló sobre Washington.
En las horas posteriores al ataque, la administración Trump enfrentó algo para lo que ninguna cantidad de experiencia política prepara completamente a un gobierno: la brecha entre lo que querían que el mundo creyera y lo que realmente estaba sucediendo sobre el terreno. Públicamente, el lenguaje de Washington tenía su peso habitual: palabras duras, tono firme, declaraciones cuidadosamente construidas para proyectar control. Pero detrás de esas declaraciones, a puerta cerrada y en líneas de comunicación seguras, estaba teniendo lugar una conversación muy diferente, porque 13 bases no caen sin consecuencias, y las consecuencias a este nivel exigen decisiones. El coronel Douglas Macgregor ha sido directo en este punto durante años. Ha argumentado que Washington ha desarrollado un hábito profundamente problemático: el hábito de construir una versión de la realidad que sirve a fines políticos en lugar de estratégicos. Las declaraciones se elaboran no para reflejar la verdad de una situación, sino para gestionar la percepción pública de la misma. Este hábito, ha advertido Macgregor repetidamente, no hace que los problemas sean más pequeños, sino más peligrosos. Porque cuando la brecha entre la narrativa construida y la realidad real se vuelve demasiado grande, llega el momento en que ninguna declaración, ninguna rueda de prensa y ninguna negación cuidadosamente redactada puede mantenerlas unidas por más tiempo. Ese momento parecía estar llegando para Washington. Dentro de la administración, 3 presiones distintas tiraban simultáneamente en 3 direcciones diferentes. La primera presión venía del estamento militar. Los comandantes sobre el terreno necesitaban claridad. Necesitaban saber si las reglas de combate habían cambiado. Necesitaban saber si llegaban refuerzos, si la postura estaba cambiando, y si los hombres y mujeres destinados en la región iban a recibir órdenes actualizadas o iban a seguir operando bajo una estrategia que acababa de quedar expuesta como insuficiente. La segunda presión venía de la clase política. Senadores, representantes y figuras del partido que habían construido carreras enteras sobre la imagen de la fortaleza estadounidense estaban mirando sus teléfonos, mirando las noticias y calculando lo que este momento significaba para el próximo ciclo electoral. Para muchos de ellos, la realidad estratégica del ataque importaba mucho menos que la imagen política de la respuesta. La tercera presión, y quizás la más significativa, venía de los aliados, porque Washington no opera solo. Opera dentro de una red de relaciones, acuerdos y dependencias mutuas que se extienden por todo el mundo, y cada uno de esos socios estaba ahora observando cómo respondería Estados Unidos a un ataque directo y coordinado contra su propia infraestructura militar. Una respuesta débil no solo envalentonaría a Irán, enviaría una señal a todos los demás actores estatales que actualmente sopesan sus opciones en cada otro rincón del mundo. El propio Trump fue descrito por quienes conocen el ambiente interno como alarmado, no aterrorizado, pero sí alarmado. Y hay una diferencia importante entre esos dos estados. El pánico produce decisiones temerarias. La alarma, cuando se gestiona adecuadamente, puede producir decisiones prudentes. La pregunta que los analistas serios se hacían, la pregunta que el propio Macgregor ha planteado constantemente a lo largo de sus comentarios públicos, era si las personas que rodean actualmente al presidente eran capaces de proporcionar el tipo de consejo estratégico honesto y sin filtros que un momento de esta magnitud requiere, o si harían lo que Washington ha hecho tan a menudo antes: decirle al presidente lo que quiere oír, gestionar las apariencias y esperar que la situación se resuelva por sí sola antes de que llegue la próxima crisis. La historia, lamentablemente, sugiere que la esperanza no es una estrategia. E Irán no esperaba. Los mapas no cambian de la noche a la mañana. Pero los cálculos de cada gobierno que lee esos mapas cambian en el momento en que un solo misil da en su objetivo. Y 13 misiles dando en 13 objetivos no solo cambian cálculos, los reescriben por completo. Mientras Washington todavía procesaba el shock interno de lo ocurrido, el resto de la región ya se movía en silencio, con determinación, como se mueven los jugadores experimentados cuando perciben que el tablero ha cambiado y que las viejas reglas ya no se aplican del todo. Así es como ha operado siempre Oriente Medio. No mediante anuncios ruidosos, sino mediante reposicionamientos. Los estados que comparten fronteras, intereses y siglos de historia complicada, tanto con Irán como con Estados Unidos, estaban haciendo ahora lo que siempre hacen en momentos de inestabilidad repentina: leer el silencio entre las declaraciones. No observaban lo que Washington decía, sino con qué rapidez lo decía. No qué acciones se anunciaban, sino qué acciones se retrasaban visiblemente. Y lo que vieron les dijo algo importante. Estados Unidos, al menos en este momento, no estaba en una posición de control total. Esa observación, hecha en silencio en capitales desde Riad hasta Ankara y Tel Aviv, tenía un peso enorme. Porque en una región donde la percepción del poder a menudo importa tanto como el poder mismo, un momento visible de alarma estadounidense no pasa desapercibido. Se archiva, se incorpora a la siguiente decisión.
Para Irán, el ataque logró algo que ningún discurso, ninguna protesta diplomática y ningún año de sanciones económicas había podido lograr. Forzó a la nación más poderosa de la Tierra a hacer una pausa. Y en términos geopolíticos, forzar una pausa no es poca cosa. Una pausa significa recalcular. Una pausa significa que los supuestos que rigieron la estrategia de ayer deben ser cuestionados antes de poder aplicarse a la de mañana. Una pausa significa que cada aliado que observa la situación debe ahora incorporar una nueva variable, que las bases estadounidenses en la región no son los anclajes seguros e intocables que se suponía que eran. El coronel Douglas Macgregor ha sostenido consistentemente que Estados Unidos ha operado durante demasiado tiempo bajo supuestos que ya no reflejan la realidad militar real sobre el terreno. El mundo, ha señalado, ha estado cambiando. Los adversarios han estado estudiando, adaptándose y preparándose. Y mientras Washington se mantuvo centrado en proyectar una imagen de dominio, otros estaban desarrollando silenciosamente las herramientas para desafiarlo. El ataque con misiles a 13 bases fue el momento en que esa preparación se hizo visible. Más allá de la dimensión militar, las consecuencias económicas de este momento comenzaron a extenderse casi de inmediato. Oriente Medio no existe aislado de la economía global. Se encuentra en la intersección de algunas de las líneas de suministro energético y puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo. Cuando la estabilidad militar en la región se ve visiblemente alterada, los mercados responden. Las cadenas de suministro se tensan, los cálculos de riesgo en el sector energético cambian de la noche a la mañana. Para una economía global que ya operaba bajo una presión significativa, esto no fue una pequeña perturbación. Fue otro punto de presión aplicado a una estructura que ya mostraba grietas. Y luego estaban las redes de proxies. Irán no opera como un actor aislado. Opera a través de una red cuidadosamente construida de relaciones, alianzas y grupos armados dispersos en múltiples países. Cada una de esas relaciones se activó ahora, no necesariamente hacia un conflicto directo, sino hacia la preparación, observando, esperando, posicionándose. Porque el ataque a 13 bases estadounidenses no fue diseñado para ser el movimiento final, sino para abrir el espacio para lo que viene después. Toda gran potencia en la historia ha tenido un momento, un solo momento definitorio, en el que la distancia entre lo que creía de sí misma y lo que el mundo realmente le devolvía se volvió imposible de ignorar. Para los Estados Unidos de América, ese momento puede haber llegado. El coronel Douglas Macgregor ha pasado años haciendo un argumento que las personas poderosas en las salas poderosas no querían oír. Ha dicho clara y consistentemente que la estructura que sostenía el dominio global estadounidense no era tan sólida como parecía, que debajo del lenguaje de fortaleza, debajo de las ruedas de prensa, los presupuestos militares y los portaaviones, algo fundamental estaba cambiando. No derrumbándose de repente, sino desmoronándose lentamente. Y ahora, con 13 bases atacadas, una administración visiblemente alarmada y una región que se reposiciona rápidamente, ese argumento ya no era teórico, se estaba desarrollando en tiempo real. Para comprender toda la magnitud de este momento, hay que apartarse de los titulares inmediatos y observar el patrón más amplio que los rodea. La guerra en Ucrania expuso algo crítico. La Alianza Occidental, a pesar de sus recursos combinados, su retórica unificada y su enorme infraestructura militar, no pudo producir el resultado que públicamente se había comprometido a lograr. Pasó años construyendo una narrativa de debilidad rusa y resistencia ucraniana. Invirtió miles de millones, suministró armas, sancionó, aisló y condenó. Y aún así, la realidad sobre el terreno se movió en una dirección que ninguna declaración oficial pudo ocultar por completo. La evaluación de Macgregor sobre esa situación fue directa. La llamó un imperio de mentiras, una versión cuidadosamente construida de los acontecimientos diseñada no para reflejar la verdad, sino para gestionar la percepción. Y advirtió que los imperios de mentiras no sobreviven indefinidamente al contacto con la realidad. Se desmoronan. El ataque a las bases estadounidenses en Oriente Medio lleva la misma advertencia, escrita en otro idioma, en otra región, pero transmitiendo el mismo mensaje fundamental. Los supuestos están rotos. Lo que hace que este momento sea históricamente significativo no es simplemente el ataque en sí. Han ocurrido ataques antes. Bases han sido atacadas antes. Estados Unidos ha absorbido reveses militares antes y se ha recuperado. Lo que hace diferente este momento es el contexto que lo rodea. Estados Unidos no está entrando en esta crisis desde una posición de fortaleza tranquila. La está navegando mientras gestiona simultáneamente una alianza de la OTAN fracturada, una economía doméstica donde la mayoría de sus ciudadanos viven al día,
una clase política más centrada en la autopreservación que en la estrategia nacional, y un sistema financiero global que está siendo abiertamente desafiado por una creciente coalición de naciones que ya no están dispuestas a aceptar las reglas escritas después de la Segunda Guerra Mundial. Irán no atacó 13 bases a pesar de todo eso. Irán atacó 13 bases precisamente por todo eso. McGregor ha sostenido que la pregunta honesta, la que Washington se niega sistemáticamente a responder, es muy simple. ¿Cuáles son los intereses reales de Estados Unidos? No sus intereses declarados, no sus intereses políticamente convenientes, no los intereses que justifican el próximo contrato de armas o la próxima intervención extranjera, sino sus intereses nacionales verdaderos y fundamentales, aquellos que afectan directamente la vida de los estadounidenses comunes que viven vidas ordinarias lejos de los pasillos del poder. Esa pregunta, dejada sin respuesta durante décadas, se ha vuelto ahora urgente porque el mundo ya no espera a que Washington encuentre su respuesta. El ataque iraní a 13 bases estadounidenses será debatido, analizado y gestionado políticamente durante los próximos meses. Se construirán narrativas, se ofrecerán explicaciones. Alguien será culpado y alguien será celebrado. Pero debajo de todo el ruido, la señal permanece. El orden global que definió los últimos 80 años está cambiando. Y ninguna declaración, ningún ataque aéreo, ninguna rueda de prensa podrá detenerlo. Si este análisis te ha resultado útil, recuerda que el mundo no se detiene y la información es tu mejor escudo. Suscríbete a Informe Total, activa la campanita y comenta de dónde nos ves, porque juntos seguimos cada señal. Hasta la próxima.